Hola, buenas noches. Bienvenidos a esta sesión mensual de la Asociación Mexicana de Gastroenterología correspondiente al mes de julio. Es para mí un gusto poderles presentar el presidente de la Sociedad de Gastroenterología del Estado de Coahuila, quien aceptó gustosamente estar en esta sesión. Es el doctor Bernardo Dávila. Él es gastroenterólogo, endoscopista y está en su consulta privada en la ciudad de Saltillo, Coahuila. Doctor, sea bienvenido a esta sesión y platíquenos acerca de lo que hoy vamos a escuchar en nuestra sesión mensual. Gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Espero que todos se encuentren bien. Pues un gusto participar como Sociedad de Gastroenterología del Estado de Coahuila en estas sesiones mensuales. Cuando hubo la invitación de parte tuya en la reunión de presidentes en febrero, no dudé yo en participar, porque sé el interés de socios de nuestra sociedad de participar en la academia. Y bueno, pues siempre un referente en nuestro país en el área de gastroenterología es el doctor Francisco Huerta Higa. Él es gastroenterólogo, endoscopista de la ciudad de Torreón. Y bueno, pues un currículum amplio, expresidente de la Asociación Mexicana de Gastroenterología, expresidente también del Consejo Mexicano de Gastroenterología. Y bueno, pues profesor invitado a cursos tanto a nivel nacional como internacional. Platicando con Paco hace algunos meses, invitándolo a participar de esta sesión, pensó en hablar de un tema que a lo mejor lo damos por hecho o que sentimos que lo conocemos o lo manejamos, y siempre está qué pasa con los medicamentos que ingerimos y que finalmente a través del tubo digestivo se absorben, e inclusive a nivel local algunos de ellos producen daño que ya conocemos. Entonces creo que vale la pena en este momento aprovechar para revisar esa parte, y creo que va a ser de mucha utilidad a todos. Yo espero que esto despierte interés, que se generen comentarios, preguntas. Y bueno, pues sin más preámbulo, les presento al doctor Francisco Huerta Higa. Perfecto. Muy bien, pues muchas gracias. Comenzamos. Gracias. ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias a la Asociación Mexicana de Gastroenterología y al doctor Bernardo Dávila, presidente de nuestra sociedad filial en el estado de Coahuila, por esta amable invitación para poder compartir con ustedes algo que, como ya decía el doctor Dávila, parece ser una situación dada por hecho, el que conozcamos la mayor parte de los eventos adversos de los medicamentos, o al menos de los que más utilizamos en la práctica diaria, pero la realidad es que han aparecido medicamentos nuevos, no solamente a nivel digestivo, sino también en el área de la oncología y también en el área de la inmunología. Entonces, hay muchos eventos adversos que realmente nos están tocando ver a los gastroenterólogos, porque frecuentemente somos solicitados a realizar algún tipo de interconsulta o de evaluación en aquellos pacientes que tienen síntomas atípicos o de difícil control. Voy a tratar de que esto sea lo más dinámico posible. Obviamente no se trata de dar una revisión exhaustiva de todos estos medicamentos, sino nada más crear una idea general de todo lo que realmente necesitamos tener en el día a día presente para poder ayudar a nuestros pacientes. El concepto de los eventos adversos relacionados a los medicamentos es cualquier efecto perjudicial y no deseado que se presenta con un medicamento a las dosis que se emplean en el ser humano, ya sea para realizar un evento de profilaxis, bien para diagnosticar, como en el caso de los medios de contraste,
o bien ya en el tratamiento o la modificación de una función fisiológica. Puede haber diferentes tipos de eventos adversos. Aquel que directamente está causado por un medicamento que se llama reacción adversa, o causado por el uso apropiado pero no deseado, que se llama efecto secundario, o bien por errores de prescripción. Vamos a revisar básicamente todo el tubo digestivo, empezando desde la boca, el esófago y prácticamente todo el tubo digestivo, el hígado, y solamente vamos a dejar el páncreas fuera en esta ocasión. Vamos a empezar entonces con las reacciones orales, la disfagia, la esofagitis y las úlceras esofágicas, que son los síntomas que generalmente se presentan como eventos adversos. Vamos a iniciar con las lesiones bucales por medicamentos. Sabemos que todos los medicamentos pueden provocar algún tipo de reacción cutánea, son muy frecuentes, y solamente un número va a ocurrir muy limitado en la mucosa bucal. Esto se debe al alto índice metabólico que tienen estos medicamentos antes de llegar a la piel. Es realmente donde después de ciertos pasos metabólicos van a lograr dar algún efecto adverso, pero algunos empiezan directamente con el contacto con la boca. Esta es una tabla que muestra aquellas reacciones que son producidas a nivel de la boca, a nivel oral, por algunos medicamentos. Como ustedes ven, son bastantes. Vamos a revisar solamente las 3 primeras porque son las más comunes, pero como ustedes ven, puede haber una gran cantidad, incluidas disestesias, angioedema o incluso llegar a producir algún tipo de malignidad. Vamos a empezar con la hiposalivación. Se sabe que más del 80% de los 100 medicamentos más recetados en Estados Unidos pueden presentar algún tipo de disminución en la cantidad de la producción de saliva o bien la serostomía misma, la sequedad de la mucosa. Esta es una tabla un poquito más desglosada de aquellos medicamentos que están relacionados directamente con la producción de la hiposalivación. Y como ustedes ven, hay muchos medicamentos que se utilizan a nivel neurológico, a nivel psiquiátrico, dentro del sistema cardiovascular. A nosotros nos corresponde básicamente tener en cuenta los antagonistas de los receptores H2 y los inhibidores de la bomba de protones. Sin embargo, no es raro que ya la gran mayoría de nuestros pacientes lleguen al consultorio con alguno de estos medicamentos antidepresivos o antipsicóticos, tomándolos ya de cierto tiempo. También existen muchos medicamentos que pueden provocar una reacción de hipersensibilidad parecida al líquen plano o de tipo liquenoide. Los más frecuentemente asociados son los antiinflamatorios no esteroideos, inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, la levotiroxina, que es muy utilizada, las sulfonilureas, los inmunomoduladores, y actualmente también se suman aquellos anticuerpos de tipo la inmunoterapia de los anticuerpos monoclonales, específicamente aquellos que van dirigidos a el receptor de la muerte programada de tipo 1, como es el nivolumab, y el pembrolizumab. Aquí tienen ejemplos de cómo se llegaría a ver esta reacción liquenoide en la mucosa oral, en los carrillos, ya sea como ulceraciones de tipo aftosa pequeñas o bien como verdadero líquen plano. Finalmente, las úlceras aftosas, que también se ven como un evento adverso de algunos medicamentos y que también se refieren a ellas como mucositis o inflamación de la mucosa, está reportada frecuentemente como evento adverso de varios medicamentos. Generalmente esto se ve en aquellos pacientes que están sometidos a quimioterapia, es en donde se ve con más frecuencia. Sin embargo, existen otros, como los antiinflamatorios no esteroideos y específicamente piroxicam y naproxeno, antibióticos como el trimetoprim con el sulfametoxazón, losartán, y en la quimioterapia específicamente el uso de cisplatino o de oxiplatino y de 5-fluorouracilo. Aquí tenemos ejemplos de algunas úlceras aftosas que pueden verse ya sea en los carrillos o en los bordes de la lengua. Vamos ahora al esófago, en donde podemos distinguir síntomas como disfagia, inflamación de la mucosa y la
presentación verdadera de úlceras esofágicas. Frecuentemente hay disfagia por estos medicamentos cuando se relacionan algunos otros eventos adversos, como puede ser la xerostomía, la disgeusia, la mucositis o bien las úlceras. Los pacientes generalmente le llaman a esto disfagia, aunque muchas veces es una verdadera dificultad para pasar los alimentos o incluso la saliva, o bien son maniobras voluntarias por parte de los pacientes que evitan ingerir cualquier alimento por el dolor que puede llegar a producir el paso de los alimentos. Otros mecanismos de disfagia de los medicamentos pueden ser los efectos extrapiramidales en los músculos cervicales pequeños que intervienen en la deglución. Los más frecuentemente reportados a este tipo de síntoma que es la disfagia son los antipsicóticos como la risperidona, la olanzapina y la quetiapina, algunas quimioterapias y también el uso crónico de algunos opioides. Hay un artículo muy interesante que fue publicado por la doctora Snyder y el doctor Marcelo Vela, en donde a estos pacientes que tienen uso crónico de opioides les realizaron una manometría de alta resolución y encontraron estos 4 principales fenotipos o alteraciones relacionadas a el uso crónico de opioides, como es la obstrucción de salida de la unión esófago-gástrica, el espasmo difuso distal, cambios motores parecidos a los de acalasia de tipo 3, con altas contracciones o con altos niveles de contracción, igual que también el esófago en martillo neumático. Y como ustedes ven, cuando se hace la prueba de degluciones rápidas múltiples, aquí tenemos una imagen que nos dice la inhibición normal, y aquí vemos cómo cuando los opioides están tomados de forma crónica, puede haber una inhibición alterada de la reserva peristáltica después de los tragos rápidos. Existe también la esofagitis por medicamentos. El término se refiere a aquella lesión esofágica que está ocasionada por cerca de al menos 100 diferentes tipos de sustancias ingeridas, que son las que están reportadas en la literatura. Y esto va a ocurrir cuando los pacientes toman las píldoras o cápsulas inicialmente diseñadas para disolverse en el estómago y que por alguna razón se detienen en el esófago, ya sea por un divertículo, alguna estenosis previamente encontrada por úlceras pépticas cicatrizadas, o bien por la manipulación de las presentaciones de estos fármacos por los pacientes. Aquellos pacientes de edad avanzada que ya de por sí tienen trastornos de la deglución por otras causas, no necesariamente por los medicamentos, suelen moler, triturar las tabletas o incluso abrir las cápsulas y tratar de disolverlas en agua, con lo que muchas veces quedan adheridas estas sustancias al esófago, provocando algunas de las lesiones. Lo más frecuentemente reportado para este tipo de esofagitis son los antibióticos, específicamente, la tetraciclina. Déjenme regreso. Y la doxiciclina, y también algunos bifosfonatos, sobre todo en mujeres ya después de la menopausia, algunas quimioterapias, antiinflamatorios no esteroideos y también el uso de algunos compuestos de hierro. Aquí les presento algunas imágenes típicas de cómo se ven en la endoscopía estas lesiones provocadas por el depósito de los medicamentos y la lesión directa que provocan en la mucosa del esófago, y cómo en esta biopsia se ve algunas manchas de color café o marrón dadas por el hierro que se deposita en esta úlcera provocada directamente en el esófago por estas tabletas detenidas allí. Y para no quedarnos fuera de moda, sabemos que el dióxido de cloro estuvo muy promovido para ser utilizado contra la infección del SARS-CoV-2, y aquí tenemos uno de los muy pocos artículos que están publicados. Está publicado como caso clínico, está publicado en la revista Respirar, es de nuestro país, del grupo del INER, y vemos cómo la ingesta de dióxido de cloro a dosis de 10 gotas cada 2 horas por 3 semanas provocaron en este hombre de 84 años disfagia y vómitos en pozos de café, y esta fue la imagen que encontraron cuando le realizaron la endoscopía. Sin embargo, las redes sociales también
estuvieron publicando en numerosas ocasiones las esofagitis que se veían por el uso de dióxido de cloro, incluso asociadas no solamente al daño en la mucosa esofágica, sino también a falla hepática fulminante y a necrosis tubular aguda. Vámonos ahora al estómago. Esto ya lo conocemos de tiempo atrás, sabemos que puede haber erosiones gástricas, úlceras gástricas, que se pueden complicar también con hemorragia, con perforación e incluso con estenosis a este nivel. Sabemos que la manera de protegerse de nuestro estómago normalmente depende de una buena cantidad de prostaglandinas que van a hacer que la proliferación y la reparación celular habitual ocurra de una manera rítmica, sistemática, con una adecuada producción de bicarbonato, con una capa o una capa de moco de muy buena calidad. Cuando se utilizan antiinflamatorios no esteroideos, puede haber tanto un daño directo a nivel de la mucosa o bien a través de la inhibición de los receptores COX-1 para disminuir estas prostaglandinas, se puede llegar a producir un daño mucoso, que además, si hay una infección por Helicobacter pylori con una respuesta inflamatoria y además acordarnos de que existe la pepsina y el ácido clorhídrico, pues obviamente en esta mucosa dañada puede haber incluso no solamente la aparición de una úlcera, sino también la hemorragia. Y al mismo tiempo, el uso de los antiinflamatorios no esteroideos van a provocar que no haya una adecuada agregación plaquetaria y además con la disminución del pH en el estómago va a haber una inhibición de la trombosis, lo que va a activar mucho las plaquetas y puede producir incluso algunos coágulos en otros niveles. El daño al tubo digestivo superior fue el primer evento adverso que se reconoció en relación al uso de antiinflamatorios no esteroideos. Se reporta que cerca del 40% de los pacientes que toman estos antiinflamatorios tienen síntomas como dispepsia de tipo dolor y reflujo gastroesofágico. Sin embargo, estos síntomas no son predictivos de lesiones mucosas. Sin embargo, cuando se les hace endoscopia a estos pacientes que toman de manera crónica antiinflamatorios no esteroideos, se sabe que del 30 al 50% pueden tener lesiones epiteliales durante una endoscopia. Afortunadamente, solamente del 1 al 2% de estos pacientes con ingesta crónica tienen complicaciones serias como las que ya hablábamos, hemorragia, perforación u obstrucción. Hablando de hemorragia, sabemos que existen factores de riesgo muy bien identificados y sabemos que el principal de ellos es una úlcera previa complicada. Sin embargo, el uso de antiinflamatorios más de 1 a dosis altas durante un tiempo largo y además si se utilizan de manera concomitante anticoagulantes, esteroides, el paciente tiene más de 70 años o tiene Helicobacter pylori, pues el riesgo de tener una hemorragia asociada al consumo de antiinflamatorios no esteroideos es muy alto. Sin embargo, para esto tenemos algo que se llama la gastroprotección y ya sabemos que el mejor medicamento para gastroproteger nuestro estómago y prevenir este tipo de problemas es el inhibidor de bomba de protones. Y los inhibidores de bomba de protones, por muy seguros que hayan sido a lo largo del tiempo, no están libres de efectos adversos. Y con esto vamos a aprovechar para pasar al intestino delgado, en donde vemos que se han reportado úlceras, estenosis, alteración de la permeabilidad e incluso disbiosis. Volvemos a recordar un poco lo que viene a ser el mecanismo por el cual los antiinflamatorios hacen daño, pero ahora a nivel intestinal, donde prácticamente la inhibición de los receptores COX disminuye las prostaglandinas, aumentan la permeabilidad, la motilidad, disminuyen el moco y con eso se va a producir también daño en la mucosa intestinal. Sabemos que alrededor del 70% de los pacientes que toman antiinflamatorios no esteroideos en forma crónica tienen cambios inflamatorios en el epitelio intestinal y hasta 30% de ellos pueden llegar a tener erosiones a úlceras. Esto lo sabemos gracias al advenimiento de la cápsula endoscópica y también de la enteroscopía que nos ha permitido adentrarnos al intestino delgado en tiempo real y podemos ver este tipo de lesiones. Como vemos, los antiinflamatorios no esteroideos pueden afectar en el estómago, pero también en el intestino delgado y los mecanismos de acción al aumentar la inflamación e inhibir los receptores COX son los mismos. Sin embargo, en el estómago hay que tomar en cuenta que existe el ácido clorhídrico, la pepsina y en ocasiones el Helicobacter pylori y en el intestino delgado las bacterias propias que viven
en el intestino, además de la bilis. Esto es lo que se puede encontrar, son imágenes de cápsula endoscópica. Puede haber úlceras pequeñas, úlceras de tipo aftoso, úlceras más grandes o incluso circunferenciales que van a llegar a producir verdaderas estenosis en el tubo digestivo. También algunos medicamentos pueden favorecer la aparición de disbiosis, es decir, la alteración del balance normal de la microbiota intestinal. Sabemos que la microbiótica es dinámica y que se puede ver influida su composición por diversos factores como la dieta, los medicamentos, que es el tema que estamos tratando, pero también por factores de la mucosa intestinal, del sistema inmune y además de la propia microbiota. Cuando las alteraciones suelen evolucionar de una manera rápida e incontrolable, pueden llegar a una verdadera disbiosis con todas las consecuencias que esto tiene. Vamos a tomar como ejemplo la disbiosis por los inhibidores de la bomba de protones, que son medicamentos muy utilizados. En esta gráfica vemos cómo en el lado izquierdo tenemos la microbiota normal y cómo en el lado derecho tenemos a la microbiota que está cambiada por el tratamiento con los inhibidores de la bomba de protones. Vean ustedes, como estamos hablando del intestino, vamos a hacer un acercamiento. Vean ustedes cómo realmente aumentan los estreptococos, estafilococos, enterobacterias, algunos clostridios, disminuyen las bifidobacterias y en el colon también aumentan enterobacterias, lactobacilos y también van a disminuir bifidobacterias. El uso crónico de los inhibidores de bomba de protones afecta de manera muy importante la microbiota del intestino delgado, específicamente favoreciendo el sobrecrecimiento bacteriano. Favorece un aumento en la producción de amonio, del dextralactato, de algunos péptidoglicanos bacterianos endógenos, también de endotoxinas que van a estimular la secreción de citocinas proinflamatorias y estas a su vez van a provocar una mala absorción de grasa y vitaminas con deconjugación de ácidos biliares. Pero también el uso crónico de inhibidores de la bomba de protones y la disbiosis favorecida por ellos se considera un factor de riesgo bien reconocido en aquellos pacientes cirróticos para presentar encefalopatía hepática y peritonitis bacteriana espontánea. Y contrario a lo que pudiéramos pensar, se sabe que puede exacerbar el daño mucoso provocado por los antiinflamatorios no esteroideos cuando van estas lesiones o aparecen más distal al ligamento de Treitz, algo que contrasta con la protección que ofrecen los IVPs en la mucosa del tubo digestivo proximal. Vámonos a pasar ahora al colon, en donde vamos a revisar algunos síntomas como estreñimiento, diarrea, perforación o hematoquesia. Sabemos que el uso de opioides cada vez es más frecuente. Sabemos que los opioides, cuando se usan de manera crónica, sobre todo en culturas como en Estados Unidos, pueden producir síntomas en el tubo digestivo alto como disfagia, dolor retroesternal, pirosis, dolor epigástrico, dispepsia, náusea y vómito. Y en el tubo digestivo bajo, distensión, flatulencia, dolor abdominal, algo de constipación y tenesmo rectal. Esto ha sido ya tan frecuente que en la reunión de Roma 4, en los criterios publicados en la revista de Gastroenterología en el 2016, ya se considera como un trastorno funcional el estreñimiento, la constipación inducida por los opioides. Ya sabemos, hemos revisado, yo creo en muchas ocasiones, cuáles son los criterios diagnósticos para tener en cuenta este diagnóstico, pero sobre todo lo más importante es el antecedente del uso crónico de este tipo de medicamentos. Ahora con el cambio de la oncología y la aparición de los anticuerpos monoclonales y de algunos biológicos, traigo a colación a los inhibidores de los puntos de control inmunológico, que son tan útiles en cánceres como el melanoma, el cáncer de mama, el cáncer de pulmón, algunos cánceres del aparato digestivo avanzados o en etapas 4, en donde los linfocitos que normalmente debieran reconocer a la célula tumoral y atacarla y destruirla, se ven afectados porque la célula cancerosa tiene la habilidad de poder engañar al linfocito y tener estos receptores de la muerte programada de tipo 1
o el ligando de la muerte programada de tipo 1, o bien estos inhibidores de tipo 4, en donde una vez que se utilizan los inhibidores de los puntos de control inmunológico, como por ejemplo ipilimumab, tremelimumab, pembrolizumab, nivolumab, aventurumab, durvalumab, van a quitarle esta capacidad de bloqueo, a las células cancerosas, y entonces los linfocitos van a poderlas reconocer de una manera muy eficiente y van a poder llegar a ellas y destruirlas, y de esta manera lograr controlar a las células oncológicas. Estas son algunas de las imágenes endoscópicas que se ven de las lesiones que pueden producir los inhibidores de los puntos de control inmunológico, tanto en el estómago como en el yeyuno, como también en el colon. Uno de los síntomas principales sobre todo de los inhibidores de los puntos de control inmunológico, además del dolor epigástrico, la náusea, el vómito, la distensión, es la diarrea asociada al uso de estos medicamentos en el colon, que es el efecto colateral adverso más frecuentemente reportado en estos pacientes. Tenemos también a la colitis microscópica. Sabemos que existen dos tipos principales, la linfocítica y la colagenosa, y sabemos que generalmente una vez que se produce algún tipo de daño en las uniones intercelulares y que empiezan a ocurrir el depósito de linfocitos intraepiteliales y el depósito de colágeno, empieza a haber una activación de los factores de necrosis tumoral y también del interferón gamma, que van de antemano a producir un aumento en la permeabilidad y también la liberación de algunas citocinas que van a favorecer el círculo vicioso de la inflamación de bajo grado persistente en este nivel. Aunque existen otros factores como algunos trastornos autoinmunes como la diabetes de tipo 1, la enfermedad celíaca, alteraciones o enfermedades tiroideas, para favorecer la aparición de colitis microscópica, también algunos medicamentos están relacionados directamente con ella, como el uso de los antiinflamatorios no esteroideos, los inhibidores de la bomba de protones, los inhibidores de la recaptura de serotonina, las estatinas, los beta bloqueadores, así también como el uso de tabaco. Sabemos que esta colitis microscópica tiene que ser diagnosticada con biopsias específicas del sitio en donde sospecha que se encuentre la inflamación, específicamente en el colon, y tener una muy buena relación y comunicación con el patólogo para que pueda tener la paciencia de contar estas células que se encuentran infiltradas de manera microscópica. También están reportadas perforaciones espontáneas del tubo digestivo, sobre todo con este antiangiogénico que se llama bevacizumab. Vean ustedes todo lo que se utiliza en todos los tipos de cáncer y vean en realidad cuánta cantidad de perforaciones espontáneas hubo en la revisión de aproximadamente 25,000 casos de pacientes que estuvieron utilizando este medicamento. Hay que tomar en cuenta que la aparición de un dolor súbito, intenso en el abdomen en estos pacientes que puedan estar siendo tratados con bevacizumab, tienen que ser descartadas estas perforaciones, como se suele descartar todas las perforaciones de víscera hueca. Finalmente vámonos al hígado, en donde vamos a ver la aparición de algunas hepatitis, de algunas colestasis, la falla aguda y obviamente la esteatosis. La lesión hepática inducida por medicamentos, conocida como DILI por sus siglas en inglés, a pesar de ser la presentación más frecuente de eventos adversos en el hígado, es también de las más difíciles de establecer con objetividad, porque para ello se necesitaría una biopsia hepática. La prevalencia es muy variable, pero se estima entre 3 y 19 casos por cada 100,000 personas. Puede manifestarse de varias formas clínicas, ya sea como colestasis, como hepatitis, como esteatosis, como enfermedad veno-oclusiva o incluso como neoplasias. Los medicamentos que participan en esta condición son cientos y vamos a tratar de revisar someramente algunos de ellos. Sabemos que una vez que se ingiere un medicamento, sus metabolitos reactivos generalmente pueden llegar a ser o a tener pasos metabólicos en el hígado y que a través de la microbiota y de la participación del sistema innato, el sistema inmune innato, puede haber una respuesta adaptativa de tipo inmune.
Si se logra esta adaptación, el daño hepático va a ser leve y se va a solucionar el problema. Sin embargo, cuando esta adaptación es defectuosa, va a llegar a producir la lesión en el hígado. Como habíamos comentado, la biopsia hepática no se utiliza en forma habitual para establecer la afectación histológica en este proceso. Por eso se recomienda utilizar el perfil de funcionamiento hepático de los pacientes para tratar de orientar hacia dónde va el tipo de daño que esté provocando el medicamento. Para esto se debe de calcular el índice, o en inglés el ratio, dividiendo los niveles de la ALT entre los niveles de la fosfatasa alcalina, y dependiendo del resultado tenemos una orientación hacia el tipo de daño principal. Si el índice es menor de 2, orienta hacia la colestasis. Si es mayor de 5, hacia el daño hepatocelular. Pero si es mayor de 2 y menor de 5, puede estar dando una lesión de tipo mixto, tanto colestásica como hepatocelular. Precisamente en la lesión colestásica participan medicamentos como diclofenaco, flutamida, isoniazida, nimesulida. En las de hepatocelular, ampicilina, corpromacina, eritromicina, imipramina. Y en aquellas que pueden ser mixtos, los estrógenos, la flucoxacilina, la acitromicina y el más frecuente de todos, que es la amoxicilina y el clavulanato. Sin embargo, existen síndromes especiales de daño hepático. Algunos medicamentos pueden producir un tipo de hepatitis autoinmune, pero inducida por drogas, específicamente la metildopa, la minociclina, la nitrofurantoína, diclofenaco y algunas estatinas, o favorecer la aparición de enfermedad grasa del hígado, ya sea de tipo microvesicular o macrovesicular, e incluso el daño hepático mediado por factores inmunes, y aquí es donde también los inhibidores de los puntos de control inmunológico pueden dar el segundo evento adverso más frecuente de ellos, que después de la colitis es la hepatitis por estos medicamentos. Pero existen otros síndromes también especiales de daño, como son el síndrome de conductos biliares evanescentes, la colangitis esclerosante secundaria e incluso la aparición de algunas neoplasias como el hepatocarcinoma y el adenoma hepatocelular con el uso de estrógenos y esteroides anabólicos androgénicos. En resumen, existe una gran cantidad de medicamentos que pueden provocar eventos adversos en el aparato digestivo. Prácticamente ningún órgano, está libre de tener eventos adversos con estos medicamentos. Frecuentemente los gastroenterólogos somos interconsultados por los síntomas atípicos o de difícil control en los pacientes, y siempre debemos descartar que no sean secundarios al uso de algunos medicamentos, sobre todo en aquellos pacientes que tienen polifarmacia. La mejor forma de prevenir estas complicaciones es prescribir solamente los medicamentos que estén verdaderamente indicados, usarlos por el tiempo estrictamente necesario y conocer los posibles eventos adversos e identificarlos a tiempo. Pero sobre todo saber cómo tratar estos eventos adversos si no se pueden suspender los medicamentos que les están dando origen. Muchas gracias por su participación en este simposio, y estamos abiertos a las dudas o preguntas que puedan tener por ahí. Muchas gracias. Paco, pues muchas gracias por tu presentación, muy, muy completa. Nos quedan mucho para pensar. De repente damos tratamientos y damos cosas por hecho. Y bueno, pues creo que por una parte, hacerte la pregunta de que los pacientes que vemos en una consulta subsecuente, de repente ellos nos avisan que algo está sucediendo con el tratamiento que estamos dando, ¿verdad? Particularmente, inicialmente hablas tú de lesiones en la mucosa, y de repente nos perdemos porque nos falta ese conocimiento de que el medicamento que estamos dando o que dieron por alguna otra razón, algún otro médico, está teniendo reacciones de esa forma. Entonces, ¿alguna recomendación para vigilar que este tipo de reacciones nuestros pacientes
no lo llegan a presentar o poderlos detectar a tiempo? Sí, cómo no, Bernardo. Muchas gracias. Yo creo que la principal recomendación es escuchar a los pacientes, porque en nuestra omnipotencia de médicos creemos que lo que damos no va a hacer daño, o creemos que los pacientes están exagerando, cuando a veces los pacientes nos están diciendo 2 o 3 días antes de que vengan las catástrofes que los llevan al hospital, que ya tienen algún problema. Y a eso me refería al final de mi plática, con que tenemos que conocer los eventos adversos que los medicamentos, por lo menos los que nosotros prescribimos, tenerlos muy, muy en cuenta, y sobre todo los que se utilizan más frecuentemente en otras especialidades, antihipertensivos, antiagregantes plaquetarios, desde el punto de vista oncológico, todo lo que los medicamentos nuevos están produciendo, porque realmente es la única manera de poder detectar las complicaciones, los eventos adversos a tiempo y prevenir las complicaciones. Pero hay que escuchar a nuestros pacientes. No hay que pensar que están exagerando o que están inventando. Ya que los escuchamos y que nosotros sabemos que realmente no tiene nada que ver con un evento adverso, bueno, tratar de buscar si se agregó alguna infección, alguna enfermedad o algún otro tipo de problema. Pero lo primero que debemos hacer es descartar el problema de los eventos adversos de los medicamentos. Doctor, buenas noches. Un gusto Hola, ¿qué tal, Marlene? escuchar su charla, siempre es muy, nos da mucha información. Y yo quiero preguntarle, hablo mucho sobre la microbiota, ¿no? Entonces, mi pregunta va dirigida hacia microbiota. Ahora vemos un auge en los probióticos, ¿no? En la utilización de probióticos. Por ejemplo, mi pregunta es la siguiente. Hablando de diarrea secundaria a uso de antibióticos, que es un efecto que es bastante frecuente, ¿deberíamos agregar cuando utilizamos antibiótico un probiótico? ¿Debería ser una práctica o no? ¿Qué recomendaciones tendría con este tema? Gracias. Sí, muchas gracias, Marlene, y muchas felicidades por toda esta labor a lo largo de todo este año. Realmente ha sido una maravilla poder disfrutar estas sesiones mensuales. Muchas gracias. Pues en realidad no hay un consenso que establezca que se deben utilizar probióticos con el uso de antibióticos, porque la lógica nos diría, pues si los antibióticos pueden matar a las bacterias buenas, pues a las malas y también a las que nosotros estamos suplementando. La realidad es que es muy difícil poder establecer esto. Lo que sí se sabe es que todo antibiótico o toda diarrea asociada al uso de antibióticos, lo primero que vamos a hacer, sobre todo en pacientes con factores de riesgo, es descartar el crecimiento desordenado del Clostridium difficile. Pero también, una vez que se descarta, hay que tomar en cuenta que hay muchos efectos inflamatorios de la mucosa que impiden la correcta absorción de los líquidos y de algunos nutrientes, de algunos solutos, y puede haber diarrea de tipo inflamatorio en el uso de los antibióticos o a veces después del uso de los antibióticos. No es raro que los pacientes queden todavía con 1 o 2 semanas de malestar, de distensión abdominal, de evacuaciones disminuidas en consistencia. En este momento que ya se dejaron de utilizar los antibióticos, creo que es el mejor momento para utilizar ya los probióticos, sobre todo aquellos que están bien descritos para el uso de la diarrea aguda y de la distensión abdominal. Existen muchas marcas para eso. Tratar de aumentar la presencia de estas bacterias después del uso de los antibióticos, porque es cuando más efecto pudieran tener, porque además no todos los pacientes van a hacer diarrea posterior al uso de antibióticos, por lo cual no todos los pacientes necesitan el uso indiscriminado. Ya estábamos hablando que debe haber una indicación real para poder utilizar cualquier medicamento, en este caso su pregunta, pues los probióticos. Claro, y que además hay cepas específicas, ¿no? Para tal. Además, ese es el problema. A mí me dicen, los pacientes me preguntan, doctor, ¿y qué probiótico? Estoy comprando un probiótico en GNC y me lo estoy tomando. ¿Y para qué lo compró? No, pues es que me dijeron que era muy bueno tomarlo, pero tiene distensión, dolor, diarrea, estreñimiento. Digo, cada bacteria tiene un uso específico. Entonces, no es nada más tomarlo por tomarlo. Ahí es donde el conocimiento del médico puede ayudar. El problema es que casi todos los que llegan ya llegan con su probiótico. Perfecto. Muchas gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta, doctor Dávila? Los invitamos a que pongan ahí en el chat. Tenemos algunos minutos más. Nos encantaría poder seguir dando respuesta a sus preguntas aquí en el chat. Adelante, doctor Bernardo. Sí.
Oye, Paco, seguramente todos de alguna suerte hemos tenido casos de úlcera esofágica post ingesta de medicamento. Y yo, en mi práctica, lo que me ha tocado ver como factor de riesgo es que de repente los médicos prescribimos una receta y ponemos cada 12 horas, cada 6 horas, y de repente el paciente le toca el medicamento tomarlo a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, se tiene que despertar, pone el despertador para despertarse, para tomarlo. Y ahorita me estoy acordando de un paciente joven también que le tocaba el medicamento a las 3 de la mañana, se despertó a tomarlo, lo tomó un trago de agua y se volvió a quedar dormido. Y a los 3, 5 días comenzó con disfagia, llegó una disfagia aguda de líquidos, de ir al hospital para hidratarlo y demás. Y la endoscopía, una úlcera ahí en tercio medio del esófago, un antibiótico. Entonces creo que no sé qué pienses tú, qué piensen los dos, pero eso también los médicos debemos de considerar ese tipo de horarios en que vamos a prescribir los medicamentos, ¿verdad? Antes de los alimentos, con alimentos, en fin, eso considerarlo también, porque luego los pacientes algunos son muy estrictos, o sea, lo llevan la receta, como decimos, y le toca a las 3 de la mañana y se despierta y se lo toma y se vuelve a quedar dormido. Sí, eso que dices es muy cierto y en realidad hay que tratar de ser empáticos en ese sentido. Hay veces que, por ejemplo, medicamentos que son de cada 6 horas, pues yo sí les digo 6 de la mañana, 12 de la noche para que por lo menos puedan dormir 6 horas, pero sí trato yo de decirles que todo eso lo hagan de día y sobre todo que tomen mucha agua con el medicamento, que no se lo tomen en el carro o en el elevador, nada más con saliva, porque eso favorece, sobre todo con algunos medicamentos y algunas presentaciones, que se queden ahí en el esófago. A mí lo que me ha tocado ver con estos casos es que además de la disfagia, tienen un dolor torácico terrible, que no se los quitas con nada, además. Parece ser que no estamos haciendo nada, pero a veces que les puede durar 3 a 5 días ese dolor y a veces hasta hay que darles intentos de gilocaína o de alguna otra cosa para que no tengan tanta molestia, usar sucralfato en suspensión o molido con agua, pero lo mejor es la prevención y sobre todo en la gente joven, como están muy acostumbrados a ver en la tele que todo el mundo se toma las pastillas sin agua, yo creo que quieren hacer lo mismo y hay que decirles desde que damos la receta, pues que eso no es, así no se inventaron esos medicamentos, la verdad. Perfecto, muy claro, doctor. Yo tengo otra pregunta. Sí. Habló sobre el DILI, el daño hepático asociado, ¿no?, a los medicamentos. Así De es. verdad sabemos que vivimos en un país donde se consumen muchos medicamentos naturistas, ¿no?, que parecieran inocuos o que porque son naturales no dañan. Creo que también ahí el interrogatorio sería muy dirigido a este tipo de productos. ¿Nos podría compartir algo que está? Sí, claro. Eso que tocas, Marlene, es muy importante porque además no hay cristiano guadalupano que no se tome algún suplemento para algo, para lo que sea, ¿sí? A mí me da risa a veces que llegan los pacientes funcionales, como diría don Paco Esquivel, en paz descanse, con el síndrome de las 2 bolsas, o sea, la bolsa llena de estudios y la bolsa llena de medicamentos, y luego les piden las recetas, que son un altero de recetas de este tamaño, y ya está bien, bueno, ¿y qué está tomando usted ahorita? Así, bueno, ¿algún otro medicamento? No, son todos, doctor. Bueno, y empiezas a escribir en el expediente y hacer la receta, y luego me dice, oiga, doctor, aprovechando, ¿me puede decir si puedo seguir tomando esto? Y entonces abre la señora la bolsa, ¿sí?, que parece bolsa de esas ecológicas de mandado, unas bolsas de este tamaño, y empiezan a poner los botes de los suplementos y de los polvos y todo en el escritorio. A mí de plano, cuando no me aguanté la risa, fue una vez que una señora me puso 15, los conté, 15 frascos de cosas que estaba tomando que ella no consideraba medicamentos porque son naturales. Yo tengo una hojita impresa en donde tengo 5 sustancias naturales, incluidos algunos hongos, que pueden matar a la gente en cuestión de días o de semanas. Entonces yo les digo, mire, esto es natural. Natural no significa que sea inocuo. Entonces, si eso no se lo prescribió a alguien con una intención o por algo, y si no lo está vigilando, debe tener mucho cuidado. Pero sí tenemos que interrogar
con mucha intención al paciente y preguntarle, a ver, yo ya de plano les pregunto, ¿y no está tomando ninguna otra cosa, suplemento, polvo? Ah, bueno, es que esos no son medicamentos, doctor. No, bueno, de todos modos dígame, porque muchos pacientes vienen a ver si tienen, que les encontraron hígado graso en el ultrasonido y se hacen un perfil hepático y vienen con datos incipientes de hepatitis o de colestasis o un patrón mixto, pero están tomando muchas sustancias y muchos suplementos para el gimnasio y para otras cosas, para bajar de peso, que eso es lo que puede estar dando la colestasis verdaderamente y no necesariamente el hallazgo ultrasonográfico de un aumento de la ecogenicidad en el hígado. Entonces, yo creo que ahí sí tenemos que ser muy, muy cautelosos y sobre todo saber que muchos de estos medicamentos, el primer problema que dan es en el hígado, ¿eh? Gracias, de acuerdo. Muchas Gracias. Paco, me gustaría que platicaras un poquito más esto que hablamos, la polifarmacia, ¿no? La gente se automedica, estuvo en algún tratamiento por alguna razón, se sintió bien y lo sigue tomando. Entonces creo que es algo que los médicos tenemos mucho que estar en nuestras historias clínicas constantemente identificando la lista de todos los medicamentos que están tomando. Y ahora con el advenimiento de la herbolaria, de todos esos tipos de productos de origen vegetal y demás, que desconocemos todas las sustancias que tienen efectos secundarios, también ser muy cautos en preguntar por ellos, ¿no? ¿Verdad? ¿Tú tienes alguna, aparte de esa pequeña historia clínica, te apoyas con algún otro instrumento para identificar todos los medicamentos que están tomando tus pacientes? No, un instrumento como tal no. Lo que trato de hacer es tratar de que en el poco tiempo que tenemos de consulta, lograr una confianza lo suficiente para que puedan decir ellos. Hay veces, por ejemplo, que viene la pareja del matrimonio y entonces voy a revisar al esposo a la sala de exploración y ya a la sorda acá me dice, mire doctor, es que a veces cuando estoy con mis cuates en la borrachera, pues sí, me paso tantita cocaína y sí, le fumamos tantito a la marihuana. Entonces, hay veces que no se presta el ambiente para preguntar directamente, pero si logras establecer la empatía y la confianza en poquito tiempo con los pacientes, solito, sin que preguntes, te lo van a decir. Y a veces puedes preguntar 10 veces y te lo van a negar. Y te lo van a negar. Yo he tenido pacientes jovencitas que las traen por náusea y vómito incoercible y les preguntamos si tienen vida sexual activa y juran y perjuran que no. Entonces vas a hacer la prueba de embarazo y resulta que la náusea y el vómito ya tiene 7 semanas, ¿no? Entonces dices, a ver, por más que quieras, hay veces que no vas a lograr que te digan la verdad. Muy cierto. Adelante, doctora. Sí, yo tengo una pregunta. Ya tenemos poquito tiempo, soy muy breve. Yo solo quisiera saber si, por ejemplo, otra vez yendo con los probióticos, ¿qué pasa con el paciente inmunocomprometido? ¿Le damos probiótico, ese que tiene Clostridium difficile, que está inmunocomprometido o no y está contraindicado? Insisto en lo que dije hace rato, se le puede dar, o sea, no hay una contraindicación, no hay algo que diga que no se puede dar. Hay algunos artículos, pero son de casos y controles realmente, no hay nada realmente prospectivo, aleatorizado, doble ciego. Realmente es muy difícil hacer este tipo de estudios, pero yo creo que una buena manera natural de lograr niveles adecuados de la mejor calidad de microbiota es con la dieta. Yo creo que la dieta empieza a tener cada vez más importancia y más reconocimiento. Yo insisto que el intestino delgado fue un órgano olvidado, incluso por los gastroenterólogos durante mucho tiempo, y es el origen de todo. Ahí empieza la inmunología, ahí empieza todos los bloques de construcción para crear todo lo que necesitamos, enzimas, proteínas, vitaminas. Entonces, realmente sin una buena microbiota es muy difícil tener una buena salud. Se ha visto que para lograr niveles adecuados, por ejemplo, de bifidobacterias o de lactobacilos, habría que consumir a veces hasta 6, 8 o 10 cápsulas de ese producto en el día.
para poder tener un nivel bajo aceptable de la cantidad de millones de colonias que se necesitan. En cambio, con la dieta, sobre todo dieta basada en plantas, con bajos alimentos ultraprocesados, con una baja cantidad de azúcares refinados, con suficiente agua, se puede llegar a tener muy buenos niveles y muy buena calidad de microbiota. Yo creo que ahora que conocemos más y estamos conociendo más al intestino delgado, esta parte de la nutrición realmente va, como lo dijeron hace 2500 años Hipócrates, finalmente el alimento va a ser nuestra medicina. Perfecto. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Paco, definitivamente con lo que nos presentas, no le podemos dejar el estudio de los inmunomoduladores a los oncólogos, a los reumatólogos, sino que nosotros también tenemos que estudiarlos para conocer los efectos secundarios, porque finalmente se van a traducir en síntomas digestivos que nos van a buscar a nosotros, ¿verdad? Sí, no, de hecho, bueno, yo creo que si le preguntas a la gente de la calle, el efecto colateral o adverso más frecuente de las quimioterapias, todo el mundo te va a decir que náusea y vómito. Todo el mundo, ¿sí? Porque eso es hasta en las películas lo más evidente. Pero la realidad es que no solamente queda ahí, queda en muchas otras cosas. Como ya vimos, y era realmente la intención, el objetivo principal de mi plática, crear conciencia de que tenemos que ser un poquito más cuidadosos en el conocimiento de los eventos adversos, de lograr identificarlos a tiempo, de prevenir en algunos pacientes la situación de si no lo necesita, que ya no lo tome, lo que tú decías con la polifarmacia. Y aquí sí hay algo que no se da muchas veces, pero la comunicación entre los médicos. Porque el paciente cuando viene me dice, a ver, me dijo mi cardiólogo que nadie tenía permitido moverle a estos medicamentos, solamente él. ¿Sí? Y tú estás viendo que está tomando un medicamento que potencialmente le puede estar ocasionando la elevación de las enzimas hepáticas. Entonces, pues, tú tienes que hablar con el cardiólogo para decirle o establecer una... Yo creo que es algo que no hemos utilizado de manera correcta, que es precisamente las plataformas como la que estamos haciendo estas transmisiones. O sea, poder hacer una reunión de 5 minutos por Zoom con los médicos de un paciente y que el paciente esté presente, se me hace que sería una verdadera ayuda de calidad para que el paciente pueda en una sola consulta poder tener este tipo de apoyos. Pero pues no, pues si yo hago el Zoom y luego a mí quién me paga mi consulta, va a decir el otro, ¿no? Pues que eso sería lo más lógico, pero aquí se trata de pensar en el paciente y en tratar de solucionarle los problemas por los cuales está viendo a lo mejor a 3 o 4 médicos al mismo tiempo. La comunicación es la clave de todo. Perfecto. Pues estamos justo sobre el tiempo. No sé si quiera decir algún mensaje final para terminar la sesión y agradecerles nuevamente al Estado de Coahuila que levantó la mano y que estamos hoy aquí reunidos gracias a que quisieron participar. Muchas gracias y le escuchamos sus palabras finales. Gracias. Mi mensaje final nada más es darle las gracias a todos ustedes, no solamente por la invitación tan amable que me hicieron a participar en esta sesión mensual de la AMG, sino por todos los mensajes de apoyo, de cariño y de cercanía que recibí de parte de todos, especialmente de los dos que están aquí presentes, pero de muchísima otra gente que estuvo de alguna manera en contacto conmigo. Muchas gracias, Dios los bendiga, y hay que pensar en nuestros pacientes, ¿eh? Nuestros pacientes nos necesitan más de lo que nosotros creemos, ¿eh? Muchas gracias. Pues agradecerte, Marlene, a Ricardo Raña, como presidente de la Asociación Mexicana de Gastroenterología, esta oportunidad que tenemos, encantado de participar. Yo no dudé en que lo podíamos hacer. Y pues nada más insistir en que lo que prescribimos eventualmente puede tener efectos secundarios y que debemos de conocerlos para poderlos identificar y poder ayudar a nuestros pacientes, ¿verdad? Es nuestra responsabilidad hacerlo. Buenas noches a todos. Perfecto, muchas gracias. Gracias por su participación. Gracias. Y buenas noches a todos. Saludos.
Hasta Nos vemos en Ecos el mes que entra. Nos vemos, No claro. falten. Muy bien. Saludos. Correcto.